Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Esta noche vamos a seguir buscando en la palabra de Dios la respuesta de Jesús a nuestras vidas y perseverando en la carrera de la fe. Esta noche le traigo una palabra de parte del Señor. Yo le puse al mensaje un día con Jesús. ¿Algún día usted se ha preguntado cómo sería un día de trabajo del Señor Jesús? O que nosotros acompañáramos al Señor Jesús y ver cómo es un día de trabajo en su presencia. Pues esta noche vamos a tratar de ver cómo el Señor Jesús desde la madrugada comenzaba él a orar y comenzaba a prepararse para salir a predicar y para hacer su obra que el Señor le había encargado, el Padre. En esta hora vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos guíe en su palabra y que todo esto que usted oiga sea de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, muchas gracias porque nos permite, Señor, estar aquí en este lugar nuevamente, predicando tu palabra, predicando tu evangelio, bendito Señor. Esta noche, Señor, te pedimos que tú nos dirijas, Señor, para conocer la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Diga amén desde donde está. Diga amén, 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 amén. Muy bien, le decía yo que ¿cómo sería un día de trabajo con el Señor Jesús? Yo me imagino que sería para uno que no, por ejemplo, los apóstoles no entendían bien el Evangelio, andaban detrás del Señor Jesús, pero muchas cosas ellos no las comprendían. Y yo creo que para ellos andar con el rey era un poquito pesado porque el rey era el que hacía todas las cosas. Recuerden que ellos todavía, el Señor no les había dado esa autoridad para que hicieran la obra. Entonces, vamos a ver aquí en la palabra de Dios cómo es un día de trabajo, un día de labores, un día de milagros, prodigios y señales en el Señor Jesús. Vamos ahí a Marcos 1:35. Vamos a ver ahí lo que empieza diciendo la palabra del Señor. Dice allí la palabra de Dios de esta manera: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Verso 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada a la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos
y venían a él de todas partes. Amén. Esta es la poderosa palabra de Dios. Esta es el evangelio poderoso del Señor. Ahora vamos a empezar aquí a estudiar la palabra de Dios. Vamos a comenzar a dejar que el Espíritu Santo nos lleve al entendimiento. Dice aquí la palabra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. La lectura pues no tiene mucha dificultad para entenderla. Dice que el Señor se levantaba muy temprano y comenzaba sus labores, comenzaba él a buscar la presencia del Padre en oración. ¿Qué le parece a usted las 3 de la mañana? Empezaba el rey a buscar en adoración y preguntarle a Dios cómo sería su día de labores. Él comenzaba a relacionarse con el Padre para hacer la obra del día. Nosotros poniendo esto en nuestras vidas, ¿cómo iniciaríamos nosotros un día de labores en el reino, un día de trabajo con Jesús? Tenemos que empezar con la oración, tenemos que empezar a buscar a Dios para que Dios nos diga qué es lo que vamos a hacer. Por eso nosotros no hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, sino dejamos que el Señor nos lleve a hacer su obra. Aquí los apóstoles estaban esperando al Rey, esperando al Señor. Y dice la palabra en el verso 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, o sea, los apóstoles. Y hallándole le dijeron: todos te buscan, todos te buscan. Yo me imagino que la gente ya estaba esperando que el Señor Jesús comenzara a hacer su obra. Muchos venían a que les diera palabra, a otros venían a que el Señor los sanara, otros venían a ser liberados. El cielo había descendido a la tierra y el Señor Jesús venía a mostrar su reino. El reino de los cielos había descendido a la tierra. Entonces nosotros aquí viendo la palabra del Señor, dice aquí en el verso 38, pero en el verso 36, ¿por qué los apóstoles buscaban a Jesús? Porque Jesús en ese momento era el único que estaba haciendo esas obras, estaba haciendo los milagros, estaba predicando la palabra, estaba echando fuera demonios. Todavía los apóstoles no tenían la autoridad. Por eso cuando nosotros empezamos a buscar del Señor, cuando empezamos nosotros a seguir a Jesús, a veces nosotros vemos cosas que nos parecen a nuestros ojos, nos parecen raras y decimos: ¿por qué hacen esto? ¿Por qué dicen aquello? ¿Por qué se sangolotea aquel hombre así? Nosotros no entendemos. Cuando el Señor sacaba demonios, el demonio hacía que aquellos hombres se aventaran en el fuego, se aventaran en el agua, hacían muchas cosas y la gente se extrañaba y decía: ¿qué nueva doctrina es esta? Aún los apóstoles andaban detrás del Señor, pero no hacían obra. Ellos simplemente veían al Rey y lo seguían. Ahora fíjese bien, aquí en el verso 38 dice: y les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. El Señor Jesús aquí en la palabra nos enseña que Él había venido para predicar el reino de los cielos, el reino de Dios. Él había venido para hablar de las cosas espirituales, para hablar del reino de Dios, para que nosotros conociéramos al Padre, conociéramos su obra del Señor.
y tuviéramos entendimiento de lo que se trataba el reino de los cielos. Ahora, aquí el Señor Jesús dice en su palabra, porque para esto he venido. Entonces los milagros sucedían, el Señor tenía compasión, esa es la palabra que Él habla, sintió compasión por aquellos hombres que estaban enfermos y los sanaba y los liberaba, hacía cosas maravillosas el Señor en aquel entonces y en este entonces también. Ahora, la importancia de predicar el Evangelio, eso era su prioridad del Señor, pero Él iba pasando por los lugares y la gente se amontonaba, la gente, yo me imagino, hacía filas para que pudieran tocarlo, pudiera tocarlos a los enfermos y que la obra del Señor se viera. Él hablaba, pero también hacía las obras. Ahora nosotros en este tiempo estamos a la expectativa. ¿Qué irá a hacer el Señor con esta pandemia que hay en la tierra? ¿Usted sigue a Cristo? ¿Usted es un seguidor de Cristo? ¿Usted es un discípulo de Cristo? Entonces va a haber cosas grandes que el Rey va a hacer. Dice en la palabra, verso 39, y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Echaba fuera demonios. El Señor andaba haciendo la obra que el Señor le había ordenado su papá, el Padre de los cielos. Nosotros vemos por medio de la Escritura que un día con Jesús sería un día maravilloso, un día de trabajo, un día de andar caminando, un día de ir de aldea en aldea y ver la gloria de Dios. Y yo le aseguro que no muchos quieren hacer esto, pero yo en esta noche yo le digo, es lo más apasionante que puede haber cuando uno ve la gloria de Dios, cuando uno ve que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra y comienza a hacer milagros, comienza a hacer prodigios. Aquí vemos un milagro poderoso del Señor Jesús, y es un milagro que nosotros tenemos que examinar en este tiempo. Vamos a ver aquí, Jesús dice la palabra ahí en la referencia, Jesús sana a un leproso. Jesús sana a un leproso. Dice ahí la palabra, vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Dice aquí en el verso 40, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, vamos a entender aquí, por ejemplo, la cultura, la tradición o la ley ordenaba que este tipo de gentes no podían andar libre por donde quiera. Este tipo de gentes tenía que estar recluido en algún lugar, en alguna cueva, en alguna hondonada. Ahí tenía que estar el leproso. El leproso no podía andar libremente en las calles o libremente donde hubiera gente. Incluso dicen que estos leprosos al pasar por algún lugar decían, soy inmundo, para que la gente se hiciera a un lado y pudiera pasar a aquella persona. La lepra era contagiosa. Entonces aquí este hombre se atrevió a ir delante del rey. Imagínense la escena, aquel hombre yendo, caminando por, no sé si era una vereda, si era una calle, era un lugar. Él se le aparece ahí al Señor Jesús y se hinca delante de él como diciendo, no te voy a dejar pasar hasta que no me sanes.
¿Cuántos saben que el Señor Jesús tiene compasión? La compasión es la que mueve la mano de Dios. La compasión que tiene Jesús hace que Él haga algo por las personas. Dice aquí la palabra de Dios: hincada la rodilla dijo, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarme. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Ahora, nosotros entendemos aquí por la lectura y por lo que Jesús es, entendemos que si él hubiera dicho tan solo una palabra, el hombre hubiera sanado. No tenía necesidad de tocarlo, no tenía necesidad de agarrarlo para que aquel hombre fuera sano. Simplemente le hubiera dicho, tu fe te ha sanado, vete en paz y ya. Pero no, el Señor Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, tocó a este hombre, lo tocó, y dice que al instante se fue la lepra. Ahora, un leproso no tenía contacto con sus amigos, no tenía contacto con la familia, no tenía contacto con su esposa, no tenía contacto con sus hermanos. Un leproso prácticamente su autoestima estaba por los suelos. Un hombre de esos no tenía familia, no tenía esposa, no tenía hijos, vivía recluido en algún lugar. Él no sabía que era un abrazo, él no sabía que era un beso, él no sabía nada de eso. Él ya había perdido todo, ya estaba, haga de cuenta que había muerto y andaba caminando. Para la gente él era un inmundo. Entonces cuando Jesús lo toca con su mano, yo me imagino que cuando Jesús lo tocó con su mano, tocó su cabeza, tal vez, pero activó su corazón del hombre. Activó el corazón del hombre, el hombre recibió un toque de parte de Dios y su corazón comenzó a llenarse de esa ternura, de ese amor, de esa falta de cariño que los hijos, que la esposa tuvieran por él. Y se activó algo en él. Y dice la palabra que quedó sanado de su lepra, pero también quedó sanado de su corazón. Usted tiene que entender que un hombre cualquiera no podía tocar un leproso porque se le pegaba a la lepra, pero Jesús lo tocó con el amor. Jesús lo tocó con el amor. Por eso muchos de nosotros, cuando nosotros estábamos en el mundo, y éramos personas indeseables tal vez por el pecado que teníamos, solamente cuando alguien nos habló y cuando alguien nos transmitió esa ternura, ese amor de Jesús a nuestras vidas, llegó a nuestro corazón. Y fue cuando nosotros se activó en nosotros algo dentro de nosotros que volvimos a vivir, volvimos a tener vida. Porque aquí el leproso ahora sí podía ir a ver a sus amigos, aquí el leproso ahora sí podía ir a ver a su familia, aquí el leproso ya podía ir a ver a su esposa, ya podía ver a sus hermanos, porque ya había quedado limpio. Ahora este hombre, su corazón iba a estar gozoso, su corazón iba a estar alegre, no podía guardar todo eso que Jesús había hecho en su vida. Sigue diciendo aquí, en el verso 41 dice, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio, quiero ser limpio. Y al instante el hombre se fue limpio. Dice aquí en el verso 42, así que él hubo hablado, al instante la lepra
se fue de aquel y quedó limpio al instante. Jesús tiene misericordia para nosotros. Jesús tiene misericordia para nosotros. Ahora, en este tiempo estamos viviendo algo parecido. No sé, yo nada más me he enterado por los noticieros y por una persona que nos habló por teléfono que posiblemente decía que estaba en este problema de lo del COVID-19. Dicen que dejan ahí a los familiares y ya no vuelven a saber de ellos. Les dan noticias si viven o si mueren simplemente. Y si mueren se los entregan en una caja y eso si bien les va, si no los llevan a una fosa común y ahí quedan. Tal pareciera que estamos volviendo a los tiempos de atrás, de antes. Pero yo te digo esta noche, Jesús tiene misericordia para nosotros, Jesús tiene misericordia para ti, Jesús tiene misericordia para el mundo, Jesús tiene misericordia para todos. ¿Cuál es el problema aquí? El único problema es que la gente tiene que conocer a Jesucristo, tiene que saber quién es Jesucristo. Este leproso no sé de dónde lo conoció, dónde oyó, pero él dijo: Señor, si tú quieres puedes sanarme, puedes limpiarme. Y el Señor lo limpió. Así ha habido testimonios de hermanos, de pastores, que el Señor los ha sacado de ahí, los ha sacado del hospital ya teniendo ese virus en su ser, en su interior. De ahí los ha sacado el Señor, los ha limpiado, los ha tocado, los ha sacado de ahí del pozo de la desesperación. Entonces este hombre quedó limpio. Dice aquí la palabra: así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Dice aquí que habló y tocó. Jesús habló y tocó. Tocó al leproso, yo le digo, lo ha de haber tocado, no sé, en su cabeza, y él sintió esa compasión, ese amor. Yo me imagino que los apóstoles estaban alrededor del Señor Jesús y algunos tal vez le gritaban: Señor, es un leproso, no te acerques a él, está lleno de lepra. Ellos se hicieron un lado, dijeron: no, si me acerco me puede pegar la lepra. Pero el Señor Jesús dejó que ese hombre que estaba hincado ahí, dejó que se pusiera enfrente de él. Y entonces el Señor extendió su mano, lo tocó y le dio la palabra y lo sanó. Podríamos decir, bueno, ¿no sería más sencillo dar la palabra de lejos? ¿Sabes qué? Ser limpio y irse caminando. Tu fe te ha sanado y seguirse caminando. No, el Señor aquí estaba haciendo una labor en todo su ser de ese hombre. Sigamos la enseñanza. Dice aquí la palabra: y él le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. El Señor Jesús lo mandó con el sacerdote, tal vez para que hubiera un testigo o para que ellos supieran quién había sido el que lo había sanado. Vete al sacerdote, le dijo el Señor, ve y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. En aquel entonces eran 2 palomas que se ofrecían por ese milagro, por esa purificación. Dice ahí la palabra en Levíticos que se ofrecían 2 palomas. Una era sacrificada y la otra era rociada con la sangre.
Y después se soltaba la que había sido rociada con la sangre, se soltaba y se iba volando por el valle, pero la sangre de la que había sido sacrificada caía sobre este. Jesús andaba mostrando la salvación, andaba mostrando que Él iba a llevar en sí todas las enfermedades, todos los dolores, todo aquello que aquejaba al hombre. Todos los milagros que Jesús hizo por medio de, aquí lo vemos por medio de la palabra, fue para mostrarnos qué iba a hacer Él ahí en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario. Isaías nos habla mucho de eso. Isaías nos dice que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, y por sus llagas hemos sido todos curados. Jesús quería que este hombre fuera y le llevara el testimonio al sacerdote. Quién sabe, aquí no dice la palabra si fue o no fue, pero Jesús le dijo eso antes de que, dice en el verso 44, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote. Ve y muéstrate al sacerdote, pero no le digas a nadie nada. El Señor Jesús no quería que se le hiciera publicidad por ese milagro. Pero ahora aquí nosotros haciéndonos una pregunta: ¿cómo podemos esconder un milagro de Jesús de ese tamaño? Habían testigos, estaban todos los apóstoles, que el hombre había sido un leproso, que había estado lleno de lepra y que había sido sanado. Ahora la gente que lo conocía en el pueblo también sabía que ese hombre era un leproso o había sido leproso. El Señor le dice: vete y no digas a nadie nada. Pero ¿cómo se puede esconder un milagro? Usted puede pensar, ¿cómo se puede esconder un milagro? Solamente que Él se fuera a otra ciudad donde no lo conocieran, solamente que Él se fuera a un lugar desconocido, donde Él completamente nadie lo conociera. Pero Él quería estar con los suyos, quería estar con su familia, quería estar con sus hijos, quería estar con su esposa. Pero aquí el Señor le dice: vete y no le digas a nadie nada. Yo me imagino que cuando llegó a la ciudad o cuando llegó ahí donde vivía, todos le preguntaron: ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Si tú estabas lleno de lepra. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que Jesús me sanó, Jesús me tocó, Jesús me limpió. No pudo callar el milagro, no pudo callar el milagro. Le vuelvo a repetir: cuando Jesús te toca con su mano, llena tu corazón de alegría, llena tu corazón de ese gozo, de esa alegría, de esa vida que viene a ti. Cuando tú eres una persona que realmente dices: para mí no hay sanidad, para mí ya los doctores me desahuciaron, para mí ya no hay nada. Pero cuando tú dejas que el Señor te toque, cuando tú vas con esa sencillez y con esa humildad de corazón y le dices: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Dice que el hombre se hincó delante de Jesús y el Señor, extendiendo su mano, lo sanó, lo sanó, lo sanó. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a la presencia de Dios y el Señor ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas? Mire, aquí en esta iglesia hemos visto gente que ha venido de la puerta hacia aquí, hacia el altar. Hemos visto gente que ha venido llorando
desesperada, derramando lágrimas, hincándose aquí y pidiéndole a Dios que Dios haga algo en sus vidas. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Gente que ha tenido cáncer ha venido aquí, se ha hincado allí en el altar y le ha pedido a Dios y Dios los ha sanado. No me pregunte dónde están. Yo no los sané, el que los sanó fue el Señor. Él tuvo misericordia. Él tuvo esa compasión. Dios tiene compasión para todos, hermano. Dios tiene compasión para todos. El Señor Jesús, su compasión es tan grande, tan grande, tan grande, que no se puede explicar, hermanos. Aquí, cuando dice aquí la palabra, dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Dicen los estudiosos que esa misericordia que Jesús sentía era como si le removieran las entrañas por dentro. O sea, es una misericordia que el Señor tiene también Él que soltarla para poder estar en su interior, en su ser bien. Porque el Señor tiene gran misericordia para nosotros, amén. Tiene gran misericordia para nosotros. Entonces nosotros tendríamos que pedirle al Señor, danos de esa misericordia, Señor, para que cuando nosotros, Señor, veamos a un enfermo, veamos, Señor, a alguien que necesita de ti, también sientamos eso en nuestras entrañas. Que sientamos esa necesidad de tocarlo, necesidad de orar por él, de imponer manos sobre él, para que tú, Señor Jesús, te glorifiques en él. Este hombre se metió a la ciudad, todos lo comenzaron a ver, yo me imagino, todos lo comenzaron a ver y le decían, no, tú eras el leproso, o es otro, tú eres hermano del leproso. Lo confundían, yo me imagino. Y él que decía, yo era el leproso. Pero ¿qué pasó? Jesús me sanó. Jesús me sanó, Jesús me sanó, Jesús me sanó. Ahora ese leproso, cuando estaba leproso, no podía entrar al pueblo. Ese leproso no podía ir a hablar con sus amigos, a hablar con su familia, a hablar con su esposa. No podía entrar porque estaba leproso. Pero ahora estaba limpio y ahora él podía entrar libremente al pueblo y decirle a la gente, Jesús me ha sanado, Jesús me ha librado. Hemos conocido personas aquí en este lugar que no han podido regresar a su casa porque han cometido errores, gente de lejos. Nosotros no somos jueces. Nosotros les predicamos el Evangelio, la palabra, y el Señor hará su obra, pero no pueden regresar a su lugar de origen. Pero yo creo que cuando conocen a Jesús, conocen la verdad de Dios, yo creo que regresan a su lugar y cuentan lo que el Señor hizo por ellos, y ellos vuelven a entrar a ese lugar, aunque vayan a un lugar a pagar sus errores. Este hombre se metió a la ciudad y comenzó a hablar de Jesús. Aunque el Señor le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído, él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Venían a él de todas partes. Este hombre obedeció la palabra del Señor, no la obedeció. Ahora, la pregunta aquí es, ¿podrá alguien
leproso como este esconder su milagro? ¿Podrá alguien esconder un milagro de ese tamaño? Nadie creo que lo pueda esconder. Ahora, nosotros podemos mirar por medio de la palabra, la lepra es como el pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo y cuando nosotros comenzamos a seguir al Rey y a buscar al Rey y a perseverar en su palabra, cuando nosotros no nos hacemos ni para la derecha ni para la izquierda, ni si seguimos detrás del Rey, el Señor nos va preparando. De tal manera que cuando alguien nos ve, cuando alguien nos pregunta qué pasó, qué te hicieron, entonces uno comienza a hablar y comienza a decirle, ¿sabes qué? Jesús hizo esta obra en mi vida, Jesús me comenzó a hablar, Jesús me comenzó a limpiar, yo fui cambiado, porque muchas gentes lo que siempre te dicen es esto. Cuando fuiste o cuando te metiste a aquel lugar, lo único que te hicieron fue que te lavaron el cerebro. Pero aquí no te van a lavar el cerebro, te van a lavar todo completo. Aquí la palabra de Dios te hace entender las cosas como deben de ser. Aquí nosotros cuando venimos al Evangelio, cuando venimos a seguir al Señor Jesús, Él nos limpia de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad, de modo que nosotros ya podemos entrar a su presencia. Si has oído a aquellas personas que dicen, no, pues yo voy a ir a la iglesia ya cuando sea bueno, cuando esté limpio, cuando... No vas a venir. Cuando tú estás cansado de la vida que llevas, y fíjate bien lo que te voy a decir, cuando estás cansado, es cuando tú te acercas a Jesús. Cuando estás aburrido, solamente te desaburres y vuelves a la vida que llevas, vuelves a la vida pasada, vuelves a la vida. Pero cuando alguien está cansado de la vida que lleva, ya no regresa atrás. Sigue al Señor por donde vaya. Amén. Amén. Dele un fuerte amén desde donde esté. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Amén. Vamos a seguir viendo aquí la historia. Dice que este hombre comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Yo me imagino que estos lugares desiertos pues eran más grandes que la ciudad, y dice que venían de todas partes. Pero ahora aquí la pregunta es, bueno, la incongruencia de la situación es esta. Ahora el leproso puede entrar a la ciudad y Jesús se tiene que quedar afuera. O sea, ahora es al revés. Ahora es como si Jesús estuviera leproso, no puede entrar a la ciudad porque las multitudes no lo dejan predicar la palabra, no lo dejan hablar del reino, sino que él se tiene que quedar afuera. Ahora ya no podía entrar abiertamente ahí. Cuando nosotros vemos la historia y vemos, el leproso no podía entrar a la ciudad. Por eso cuando el leproso encontró a Jesús, yo me imagino que lo encontró por ahí, por una vereda, por un camino fuera de la ciudad. Pero ahora este hombre puede entrar a la ciudad y Jesús ya no puede entrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque son tantas las multitudes que venían ahí a él que no podía ya ni predicar. Ya toda la gente quería simplemente que lo sanara. Pero el Señor dice aquí en su palabra, dice aquí en la palabra, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. El Señor, lo primero que venía a hacer es a predicar el Evangelio, a predicar la palabra, a darnos a conocer el reino.
Obviamente se venía mostrando el reino conforme él hablaba, el poder de Dios se manifestaba y habían sanidades, había liberaciones, había todo eso. La gente se quedaba admirada de lo que él era. Los hombres de aquel entonces decían así, dice, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen, y le obedecen. ¿Jesús tenía autoridad para echar fuera demonios? Sí. ¿Jesús tenía autoridad para sanar a los leprosos? Sí. Pero Jesús lo que tenía con los leprosos, con los enfermos, era misericordia. Era misericordia y amor por los hombres de esta tierra. Así es que nosotros tenemos que entenderlo de esa manera, hermano. Cuando yo me acuerdo, cuando yo no conocía de la palabra, cuando uno tiene una niñez, pues no muy buena, sino una niñez triste por cuestiones de no conocer la palabra de Dios, los padres. Tenemos una vida que nos va marcando día con día y no tenemos esa esperanza en nuestro corazón. Fueron pasando los días, fui volviéndome peor, llegué a la edad de ser adulto, me junté con malas amistades, el alcoholismo me atrapó y esa fue mi vida, de tal manera que había un corazón herido, un corazón maltratado, un corazón que en momentos no tenía esperanza. A veces las personas que querían el bien para mí, yo las aceptaba por un momento, pero después las desechaba, porque yo no conocía lo que era el amor, no conocía lo que era bueno para mí. Entonces, cuando tú conoces a Jesús y Jesús viene, y tú cansado ya de la vida que tú llevas y dejas que el Señor te toque, si el Señor te tocara en tu cabeza, yo lo que pienso y lo que creo es que ese toque llega a tu corazón. Llega a tu corazón y comienza a sanar las heridas del pasado, comienza a revelarse el Señor en tu vida, comienza a darte a entender cuál es la misericordia de Dios, comienza a darte esperanza, comienza tu corazón a funcionar, comienza tu corazón a fluir, comienza tu corazón a trabajar, porque has recibido el toque de la esperanza, el toque de la misericordia de Dios. Y es cuando un corazón comienza a adorar, comienza a buscar de Dios, es cuando un corazón se enamora completamente del Señor. ¿Por qué crees que cuando alguien es soberbio, es orgulloso y viene delante de Dios y Dios lo toca, pero no siente nada porque él sigue en ese estado, sigue orgulloso, sigue siendo así? Jesús sanó a este leproso y este leproso le hizo publicidad de tal manera que el Señor no pudo entrar a esos lugares. Pero nosotros tenemos esperanza que Cristo Jesús nos puede librar y nos puede limpiar. Amén, 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 amén. Vamos al Salmo 34, vaya ahí al Salmo 34 y ahí vamos a ir terminando la enseñanza de este miércoles. Salmo 34.
¿Cuántos están recibiendo de la palabra de Dios? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra poderosa? Vamos ahí al verso 18. Dice la palabra, esta es una promesa de parte de Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos tus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. El Señor quiere hacer con nosotros cosas grandes y maravillosas. Ahora tú las quieres recibir, tú las quieres en tu vida. Hay esperanza para el mundo, pero el mundo necesita conocer a Jesús. Todos aquellos que están en los hospitales, si se pusieran delante de Jesús, yo creo que Jesús los sanaría. Yo creo que Jesús los levantaría. Yo creo que Jesús los limpiaría. Iglesia del Señor, este es el tiempo donde Dios nos está hablando a nosotros, no al mundo, sino a nosotros. Después que esto pase, vas a querer conocer un día de trabajo con Jesús. Vas a querer saber cómo es un día de labor con el Señor Jesús. O simplemente vas a seguir tu vida como hasta ahora. Iglesia, a nosotros nos están hablando. Todo esto que está pasando es para que la iglesia se ponga a la expectativa y reconozca qué es lo que hace falta, qué es lo que no hemos hecho. Como dijo el apóstol Pablo, tenemos que decirle a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Este es un tiempo y un llamado para la iglesia. Los leprosos andan por todos lados. La pregunta es: ¿han conocido a Jesús para que estén delante de Él? Vamos a analizar todo esto en estos días, hermanos. Vamos a declarar en el nombre de Jesús que este tiempo de encierro, de cuarentena, ya no se sabe ni qué es, pero busca de la presencia de Dios en tu vida para saber qué es lo que quiere el Señor de ti, de mí. Dice la palabra que el Señor, para comenzar su día, se levantaba muy temprano, muy de madrugada. Se iba solo, oraba y ya estaba listo para sus labores. Yo te pido en el nombre de Jesús que analices todo esto y que cuando termine todo esto, tú te levantes con poder y gloria y vayas a las aldeas de alrededor y prediques la palabra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la palabra de Dios hará su efecto en tu corazón si la has recibido con amor. Padre, en esta hora te damos gracias. Declaramos, Señor, que tu palabra es buena, que tu palabra es viva y eficaz. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que ha sido sembrada en buena tierra y que habrá, Señor, fruto de ella. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que vienen días nuevos, viene una nueva temporada. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Adiós.